90. Oh, yo quiero andar con Cristo. Amén, gloria a Dios. 490. Amén, gloria a Dios. Y tenemos nuestra primera lectura con el profeta mayor Isaías, capítulo 57. Son 21 versículos, así que pues vámonos de 3 en 3. Isaías 57, del 1 al 21, y nos vamos de 3 en 3. Cuando chat dígame. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alegrasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? ¿Qué os esfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto encinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Te cansaste de andar por tantos caminos, pero nunca desististe. Siempre hallaste nuevos bríos y no te diste por vencida. ¿Y de quién te asustaste?
¿Quién te hizo sentir tanto miedo que fuiste falsa conmigo? No te acordaste de mí, ni me tuviste en tus pensamientos. Hace mucho tiempo que yo he guardado silencio, pero tú nunca me has temido. Yo daré a conocer tu justicia y tus obras, y éstas de nada te servirán. Cuando clames, que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas que en el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para verificar el corazón de los quebrantados. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de los labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos no son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén, gloria a Dios. El mensaje se titula Un silencio que retumba. A lo largo de la historia, no son pocos los que han dudado de la existencia de Dios, o que de existir sea realmente un ser todopoderoso y amoroso. Algunos han hecho este cuestionamiento por experiencias personales cargadas de dolor, en las que no vieron actuar a Dios. Otros más por las muestras de crueldad que, como humanidad, hemos llevado a cabo. Y baste citar Auschwitz y los demás campos de exterminio nazi que dieron lugar a la Shoah, catástrofe, que es como se conoce el holocausto entre los judíos, en que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también están los innumerables gulags o campos de concentración que llenaron de terror la Unión Soviética y países satélites, o las matanzas en Asia y África. Todo lo anterior y mucho más pareciese indicar que si Dios existe, ha decidido guardar silencio. En la Biblia tenemos un periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se conoce como el silencio de Dios, durante el cual no hubo escritura alguna. Es este periodo de donde provienen los deuterocanónicos, pero ninguno de los deuterocanónicos que están en las Biblias llamadas católicas reclama el haber sido inspirado por Dios. Ninguno de ellos dice, palabra del Señor vino a mí diciendo. Y de hecho en la Biblia Jerusalén y la latinoamericana hay una nota antes de que, al menos en la edición que yo tengo, antes de que empiecen los deuterocanónicos, en donde dice que estos libros no tienen la misma autoridad que el resto de los demás libros, pero que consideraron que eran buenos para la edificación de la iglesia y por eso están añadidos ahí. Quedan añadidos ahí porque recordemos que hasta el Segundo Concilio Vaticano, que fue a finales de los 60, principios de los 70, la Iglesia Católica no permitía la lectura de la Biblia. Y las misas y todo era en latín. Y de hecho el sacerdote daba la misa de espaldas en latín. La Biblia de la que los católicos comenzaron a hacer sus traducciones fue la Vulgata Latina, que era una traducción de la Septuaginta. Entonces la Vulgata sí tiene los deuterocanónicos. La diferencia con Reina Valera es que Reina Valera no tenía añadidos los deuterocanónicos. Después del breviario cultural. Este periodo del silencio de 400 años empezó con la advertencia al final del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Esto viene en Malaquías 4, del 5 al 6. Y termina con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor del Mesías. En el momento que Malaquías hizo la advertencia, que fue alrededor del 430 a.C., los judíos habían regresado a Israel del cautiverio en Babilonia. El imperio medo-persa todavía gobernaba Israel y el templo fue reconstruido. Se había restaurado tanto la ley como el sacerdocio de la línea de Aarón y los judíos dejaron de adorar a los ídolos. Sin embargo, la advertencia de Malaquías no fue sin causa, pues no se estaba honrando a Dios. No diezmaban, los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban al pueblo los caminos de Dios. Se casaban con paganos y un gran etcétera. En el 333 a.C., Israel cayó ante los griegos, los seleucidas. Se llaman seleucidas porque provienen de Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que recibe parte del territorio de lo que fue el imperio de Alejandro. Y en el 323 a.C. cayó ante los egipcios, Ptolomeos, por Ptolomeo I, que fue otro de los generales de Alejandro Magno. Los otros 2 territorios no nos interesan porque no están dentro del territorio de la Biblia. Durante ese tiempo, adoptaron no solo la lengua, sino gran parte de las costumbres y modales griegos. Es entonces cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Esto se inició hacia el año 250 a.C. y se concluyó aproximadamente en el 150 a.C. Esta traducción es la que conocemos como la Septuaginta, la de los 70, y que fue usada por todos aquellos que desconocían el hebreo. La ley judía y el sacerdocio permanecieron casi intactos hasta que Antíoco el Grande de Siria conquistó Israel en el 204 a.C. Él y su sucesor Antíoco Epífanes persiguieron a los judíos y comercializaron el sacerdocio. En el 171 a.C., Epífanes profanó el lugar santísimo. Esta profanación provocó el levantamiento de Judas Macabeo, que provenía de la línea sacerdotal de Aarón. Y en el 165 a.C., los judíos recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. De ahí viene Hanukkah, la fiesta de la consagración, pero también la fiesta de las luces. Sin embargo, la lucha entre los judíos y los sirios siguió hasta que los romanos tomaron el control de Israel en el 63 a.C., cuando Pompeyo entró en el lugar santísimo, escandalizando y enfadando nuevamente a los judíos. En el año 47 a.C., César nombró a Antípatro, un descendiente de Saúl, procurador de Judea, y Antípatro después nombró a sus 2 hijos como reyes de Galilea y Judea. Al inicio del Nuevo Testamento, el hijo de Antípatro, Herodes el Grande, descendiente de Saúl, un edomita, era rey, y el sacerdocio no provenía de la línea de Aarón. La política también tuvo como resultado el desarrollo de 2 grandes grupos, los saduceos y los fariseos. Los saduceos estaban a favor de las actitudes y prácticas liberales de los griegos. Solo respetaban la Torá en cuanto a la religión, pero como la mayoría de los nobles no creían que Dios debía participar en el gobierno de la nación. Los fariseos eran fanáticos conservadores que, con la ayuda de los escribas, desarrollaron la ley religiosa a tal punto que las preocupaciones y el bienestar de la gente no tenían sentido. Además, las sinagogas, que probablemente tuvieron su origen durante el exilio en Babilonia, proliferaron por todo el país. Los asuntos religiosos y civiles fueron gobernados por el Sanedrín,
que estaba compuesto por 70 miembros y el sumo sacerdote. En ese contexto histórico es que Dios, a través de Juan el Bautista, rompe con su silencio y en su encarnación mostró que se había cumplido el tiempo por él establecido. Vean Gálatas 4, versículos del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Entonces, cuando el tiempo que Dios había determinado se cumplió, es cuando se encarna, cuando Jesucristo viene a nosotros. Un silencio que retumba es un ejemplo de un oxímoron, es decir, una combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un sentido. Pero veamos viviendo algunos motivos por los que Dios guarda silencio. El primero lo vamos a encontrar porque lo pediste. Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Amén. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. 12. Solo falta, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún más se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, ahora que checa por qué su versión no lo trae. Sí, no, pero es que está... Bueno, esta es una dura afirmación que sitúa el origen de los problemas humanos en que el ser humano no aprecia en lo más mínimo lo que Dios ha hecho. Lo que canta Maritza en No culpes a Dios. Y no solo eso, sino que lo quiere fuera de su vida. Le pide que no intervenga ni en lo más mínimo. Y Dios guarda silencio, dejando que el hombre coseche las secuelas de sus actos. Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual se es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Pues el ser humano le dice a Dios, te quedamos fuera de nuestra vida, y después se queja. ¿Y dónde está Dios? Pues donde tú le dijiste que estuviera, que no se metiera. Estar en pecado no solo significa ser un pecador, significa que se es un esclavo indefenso del poder del pecado. Romanos 6, del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. 23. Perdón. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quienes optamos por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, pasamos de muerte a vida. Juan 5:24. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces ya no somos identificados como pecadores, sino como santos, aunque mientras estemos en este mundo podemos resbalar y llegar a pecar. Insisto, si tú has nacido de nuevo, no eres un pecador. El pecador es el que practica el pecado. Sí, tienes la capacidad de pecar, pero esos son resbalones. Y si te la pasas resbalando, pues entonces dudo que hayas nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo no te deja pecar a gusto. Juan escribió que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El ser humano continuamente le pide a Dios que no intervenga, que no interfiera con sus planes y deseos, porque no está dispuesto a cambiar su estilo de vida. Quiere que Dios y sus representantes dejen de señalar aquellas acciones a las que la Biblia condena. No seas legalista, no seas intolerante. Quieren que nos callemos. Y Dios, en su soberanía, guarda silencio, permitiendo que los que así lo quieren enfrenten las consecuencias que ello conlleva. ¿Por qué tenemos el mundo que tenemos? Pues porque eso es lo que han pedido. Dios guarda silencio porque tú lo pediste. El segundo punto de por qué guarda Dios silencio: no obedeces. Lucas 6:46. Lucas
46. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Agnósticos y ateos, al menos son leales a lo que creen. Y por ende, son congruentes. Lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen es lo mismo. Los cristianos dicen, no, el Señor es... Jesucristo es el Señor, es mi Señor y Salvador. Y muchas veces yo digo, bueno, quizás sea tu Salvador, pero tu Señor, pues no parece, ¿eh? Porque siguen viviendo a su manera. Bueno, agnósticos y ateos son congruentes. Viven como la mayoría de los que los rodean. Tal y como heredaron el estilo de vida de sus padres o tutores. Efesios 4, 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. Amén. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Entonces, mientras no naces de nuevo, mientras no tienes un encuentro personal con Cristo en el cual te arrepentiste, pediste perdón y lo invitaste a elegir tu vida, bueno, es lógico que vivas como te enseñaron tus padres. Que sigas viviendo tratando de cumplir con una religión, pero no tienes una relación personal con Cristo. El reclamo de Jesús se debió a que muchos de sus oyentes, a pesar de presumirse sus discípulos, no obedecían lo que él les enseñaba. Y esa es una historia que se repite continuamente. Solo hay que recordar que el mismo Moisés cometió el mismo error. Vean Números 20 del 1 al 13. Números 20 del 1 al 13. 1 al 13. ¿Ah? Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Allí murió María y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés y dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación a la vista de todos ellos, díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón:
puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Amén. Amén. Entonces, como Moisés comenzó haciendo lo correcto, no dio por hecho que aunque la situación se parecía a la que había vivido en Masa, en Prueba y Meriba Rencilla, debía repetir lo que ya había hecho. Éxodo 17, del 1 al 7. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo detuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo a varios de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Amén. Amén. Entonces Moisés ya había tenido esta experiencia. Entonces cuando vuelve a tener una experiencia similar, bien pudo haber dicho: pues ya me la sé. Pero no, fue y consultó al Señor. Por eso yo decía que había empezado bien. Porque sí, va y consulta al Señor. Y el Señor no le dijo que golpeara la peña. Le dijo que le hablara. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la piedra. Entonces, ¿para qué me preguntas si no vas a hacer lo que te digo? Ahora que fuimos a la convención, pues había partes que obviamente no conocíamos. Entonces venía alguien con el GPS y él lo venía conduciendo. Bueno, hubo un momento en que fuimos a dar una vueltísima, porque el que venía con el GPS no le hizo caso. Entonces, ¿para qué lo traes? Pues lo que yo digo. Es como cuando no había GPS y de repente andas en una zona en la que no conocías, preguntabas a alguien, te daba instrucciones precisas de cómo llegar y tú le decías al otro: no, yo creo que es más bien por acá. Entonces, ¿para qué preguntas? Si te vas a ir por donde quieras, ¿para qué preguntas? Si consultaste a Dios es para obedecer. Ahora piensa en Josué sitiando Jericó y cómo a causa de su obediencia las murallas cayeron. Josué 6, del 1 al 5. Amén. La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno del carnero, delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Amén. ¿Qué pudieron haber hecho los generales? Oye, Josué,
¿Qué onda? ¿Eso te dijo el Señor? Claro. No, mira, yo estuve en varias guerras con Moisés y eso no es así, ¿eh? Como que debes haber oído mal. José siguió las instrucciones que Dios le dio. Oye, es que no es lógico. Fue lo que Dios dijo. ¿En serio? Eso fue lo que Dios me dijo. Bueno, ¿cuántas veces Dios te puede decir algo que no te suene lógico? No, yo creo que oí mal o Dios se equivocó. Si crees que oíste mal, vuelve a preguntar. Dios no usa nuestra lógica. Cuando yo nací de nuevo y mi hermana Tami se enteró que yo había nacido de nuevo, aparte de felicitarme me dijo, y no uses tu lógica. Está bueno, hermanita. Yo soy ingeniero químico. No uses tu lógica porque con Dios no todo es lógico. Ahora piensa en David, cuando recién había sido ungido rey. Segundo de Samuel 5, 17 al 25. Segundo de Samuel 5, 17 al 25. ¿Cinco? 5, 17 al 25. Amén. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, él le respondió. Y consultando David a Jehová, le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a ir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Amén. ¿Está bien? Consultó a Dios. Y dijo, sí, desciende, te los entrego. La segunda vez que volvieron al mismo valle, dice, pues ya me la sé. Voy a usar la misma que la vez pasada. No, consultó a Dios y Dios le dijo, no desciendas. Rodea, los ve por las balsameras. David obedeció y volvió a vencer. La diferencia entre obedecer y no obedecer, entre consultar y no obedecer, y consultar y sí obedecer. El que obedece no se equivoca. Pero si vas a hacer tu voluntad, entonces, ¿para qué preguntas? Dios guarda silencio si no le obedeces. El tercer punto, has pecado. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Amén. Confesión del pecado de Israel. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Para no oír, o mejor dicho, no escuchar, que en hebreo es Shama, de donde viene Ishmael, Dios escucha, o el Shema, escucha Israel. El pecado separa al ser humano de Dios. Aún en Getsemaní, cuando Jesús decidió aceptar pagar por sus pecados y por ende se hizo pecado, vivió la separación del Padre, que muchos han experimentado, aunque dudo que haya sido al nivel en que Él la vivió. Segunda a los Corintios 5, 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Lucas 22, 41 al 44, que nos dice cuándo fue lo que sucedió, lo que Pablo menciona en 2 a los Corintios. 45.
41 al 44. Amén. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mateo 27, 46. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces hay quienes dicen que no, que Jesús y el Padre nunca se separaron. Discúlpame, la Biblia dice otra cosa. En el momento en que Getsemaní dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya, en ese momento aceptó beber la copa de la ira de Dios. En ese momento acepta hacer el pecado para pagar por nuestros pecados. Por eso es un ángel, la misericordia de Dios, quien viene a consolar. Por eso en la cruz clama: ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no solo hace oídos sordos, sino que también guarda silencio. El pecado es algo serio y no debe ser tomado a la ligera como hace el mundo, que puede ser un mulo por necio, llamando malo a lo bueno y viceversa. Isaías 5, 20 al 23. Isaías 5, 20 al 23. Amén. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, de los que justifican lo impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Amén. La única manera de que Dios deje de guardar silencio reside en confesar tu pecado, arrepentirte, pedir perdón por haber actuado equivocadamente, y si no lo habías hecho, reconocer que Jesús es el mismo Dios, que solo por su sacrificio vicario en la cruz es que podemos recuperar la relación que a causa de la desobediencia se perdió en el jardín del Edén. Proverbios 28:3. Proverbios 28:3. Amén. El gobernante que oprime a los pobres es como una tormenta que arrasa los trigales. Proverbios 28:3. Sí, eso es. Sí. A mí también como que no sonó. El hombre pobre y el robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin plan. A ver, lo que corrijo, busquen Salmo 32:5. Porque es el 13, me comí un 1. Proverbios 28:13, me comí un 1. Sí, este sí queda. A ver, el que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Amén. Salmo 32:5. Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Y Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Entonces, quien dice que no ha pecado, quien oculta su pecado, pues no va a prosperar, no va a ser perdonado. Pero cuando lo confesamos, Él nos perdona, Él nos limpia. Dios guarda silencio si has pecado. Y la conclusión es para capacitarte.
Leamos 2 Corintios 12, del 1 al 10. 2 Corintios 12, del 1 al 10. Para los que predican el evangelio del éxito, ese no les gusta. O el de la prosperidad. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Hasta cuál, perdón? ¿Hasta ahí? Amén. Amén. ¿Dios te puede sanar de cualquiera de tus enfermedades? Sí. Por su llaga fuimos sanados, bueno, eso dice Isaías. Pablo robó 3 veces. Que le quitaran Y le dijeron, bástate mi gracia. Porque su poder se perfecciona en su debilidad. Mi madre tuvo un cáncer tipo no Hodgkins. Y yo estudiaba en Monterrey en 1979 y me regresé porque le daban 1 año de vida. Bueno, el Señor invirtió lo que los del seguro decían 79 al 97. Y durante ese tiempo, pues hubo que ir a quimioterapias, hubo que ir a radiaciones, biopsias, cantidad de cosas. Y no faltaban los hermanos bien intencionados de, no, es que si lo llevas a tal parte, ahí lo van a sanar. No, es que va a haber una campaña de... Mi respuesta era, muchas gracias, pero mira, Dios puede sanarla en cualquier lugar. Y si no quiere sanarla, Dios la va a utilizar a través de esa enfermedad, por mucho que duela. Y por mucho que nos duela a los que estamos alrededor. Bueno, había veces en que había remisión, mi mamá iba a la raza. Y yo le decía, ¿a qué vas? Digo, ¿qué ganas estoy yendo? Y me decía, no, pues voy a ir a saludar a fulano de tal. Pues ok. Y de repente se tardaba mucho en regresar. Y yo decía, oye, pues si nada más ibas a decir hola. Bueno, no está tan cerca de la raza, ¿verdad? Pero... no, lo que pasa es que cuando llegué, la enfermera me dijo, oiga, doña Irma, ahí está fulanita y anda muy apachurrada, ¿no quiere platicar con ella? Entonces había quedado a platicar con ella. Realmente yo no sé cuántas enfermeras, enfermeros, enfermos, médicos tuvieron la oportunidad de oír de Cristo por la enfermedad de mi mamá. Yo sé que alguna vez me tocó consolar a una enferma de al lado. Después mi mamá me dijo, ¿sabes quién es? Y dije, no. Bueno, resultó que era la primera mujer de un diácono. Bueno, ya no era diácono porque pues, cuando se divorció lo quitaron del diaconado, pero era un diácono al que yo conocía. Y es una persona de la que estimo. Bueno, era la primera mujer. Yo no tenía ni idea. Además, yo ni sabía que aquel se había divorciado. Después me enteré. Cuando mi mamá falleció, que fue en la raza, me tocó consolar a una mujer en la madrugada que estaba llorando porque pensaba que se iba a morir. Tenía una hija adolescente y un bebé. Y eso que dices, mi mamá se acaba de morir y yo soy el que está consolando. Cuando ya había pasado algún tiempo de que mi mamá había partido con el Señor, fui a visitar
al doctor que la vio por 10 años, el doctor Felipe, una eminencia, trabajaba en el español y en la raza. Y le regalé una Biblia de mamá. Bueno, como el doctor se estaba, él nada más, yo no. Como ella quería llorar, le dijo, bueno, nos vemos. Entonces, realmente sí, Dios te puede sanar. Pero te puede utilizar a través de la enfermedad y de la dificultad en la que estás metido. ¿Quieres estar metido en eso? No, no quieres estar metido. Pero si así es como Dios te va a utilizar, lo que le dijeron a Pablo sigue aplicando. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús nunca prometió que seguirle fuese miel sobre hojuelas o un paseo por el parque. Esa es una mentira que se ha propagado entre los creyentes. Y vean Santiago 2:19, quienes pueden ser creyentes también. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Me tocó compartirle a un taxista que pues, dice ser católico, no va a la iglesia, pero soy creyente. Bueno, no quería meterle un bibliazo de también los demonios creen y tiemblan, pero pues creyentes, hasta los demonios. No es lo mismo que ser discípulo. Y para ser discípulo hay que conocer lo que la Biblia dice. Pero quien no es discípulo hace caso de charlatanes chupasangre que solo buscan llenar sus bolsillos, o de aquellos que sacan los textos de contexto y no han entendido que nuestra razón de ser es darle la gloria a Dios, que somos sus siervos y que el Señor es Él, no un mozo cósmico a quien puedan ordenar a su antojo y ponerse yo decreto. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Te extraña que si te olvidas de Dios, haya silencio de parte de Dios y estés viviendo lo que te toca vivir? Ahora hay cristianos que no atinan a distinguir la voz del buen pastor. Y cabría preguntarse si realmente son de sus ovejas o solo son cristianos nominales que en realidad nunca han tenido un encuentro personal con Jesús y por ende solo tienen una religión. Juan 8:43. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Pues porque no escuchan mi palabra. Ahora vean Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si no alcanzas a entender la voz, pregúntate si realmente eres oveja. Y yo decía que el silencio puede ser porque Él te está capacitando. Él te está enseñando a confiar. Y cuando guardas silencio, lo único que te queda por hacer es hacer un autoexamen de conciencia. Y si concluyes que su silencio no es consecuencia de algún pecado, entonces debes continuar haciendo lo último que te había mandado. No ha cambiado su instrucción. Si está guardando silencio y no has pecado, la instrucción sigue siendo la misma. Así que sigue haciendo eso. Hay ocasiones en que no puedes oír su voz porque la disonancia que genera el mundo, el enemigo o tú mismo, te está distrayendo. Busca pasar tiempo a solas con Él, en un sitio en el que no te puedan distraer. Y otra cosa, apaga el celular siempre que vayas a entrar en su presencia. Si de por sí, cuando estás platicando con alguien y suena el celular es mala educación,
aguántame. No, yo estoy platicando con Chad. Que me aguante el que llamó. El ayuno es una buena forma de prestar atención, porque generalmente Dios habla suavemente. Vean Primero de Reyes 19, del 9 al 13. Solo que sea muy urgente, sí le diría a Chad, aguántame porque sí la tengo que responder. Primero de Reyes 19, del 9 al 13. Amén. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal afuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Pues un viento que rompe las peñas, un terremoto, un gran fuego, algo espectacular. Pero Dios no estaba allí. Estuvo en el soplo suave y apacible. Por eso digo que Dios regularmente habla suavemente, pero por buscar lo espectacular o lo novedoso, somos incapaces de oírlo. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, escribió: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Vean 1 Pedro 1, del 5 al 12. Y esto que escribió Luis es una respuesta a los que preguntan dónde está Dios cuando ven tanto dolor en el mundo. 1 Pedro 1, del 5 al 12. Amén. A ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Hasta qué número? 12. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirán. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Amén. Amén. Entonces, diversas pruebas, aflicciones, una fe probada. No, pues a mí me prometieron que si yo venía a Cristo se acababan mis problemas. Te mintieron. Horriblemente te mintieron. Lo que sí te puedo decir es que vas a seguir habiéndolos, con una sola diferencia. Ya no estás solo. Ahora tienes a Cristo. Amén. Ahora Dios mora en ti. Ahora su gracia te es más que suficiente.
Y no sé si lo has notado, y yo lo noté ahora que veníamos de regreso de Puebla. Venía pues ya no tan adolescente, pero adolescente, se apropió con su Bluetooth del radio de la camioneta. Entonces nos tuvimos que chutar 2 horas y cacho de su música, y una no era música, era ruido. Y dices, ya cállate. Bueno, hay gente que no puede estar rodeada por el silencio. Necesitan encender algún aparato para que haya ruido. El silencio de Dios es uno que retumba. Y como hemos visto, puede ser a causa de que el ser humano le haya dicho, cállate. O bien, porque de nada sirve que hable, pues no se le obedece. Pero el silencio más atronador, mucho más que el de Tomás Moro, es el que produce el pecado, que nos separa de aquel que es santo, santo, santo. El único silencio que no debiese preocuparnos es aquel que avala que la labor realizada es en conformidad a lo que Él ha mandado. Y si por alguna circunstancia, que ojo, no escapa a su voluntad, tuviésemos que vivir una experiencia tan terrible como las vividas por millones en los campos de concentración nazis, rusos o chinos actualmente, y muchos más que podemos recordar, recordemos lo que dijo C.S. Lewis: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra vida cotidiana y grita en el dolor. Y lo que hace en esas 3 circunstancias siempre dice lo mismo: bástate mi gracia, estoy contigo. Y concluyo preguntándote, ¿el silencio de Dios te abruma o te da paz? Amén. Y tenemos una alabanza más. Vamos a cantar el número 368. 368. Cristo me ayuda por Él a vivir. 368. Cristo me ayuda por el
cada momento le entrego mi ser. Espero que esa sea una realidad para todos y cada uno de nosotros. Y Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Porque estamos en el hueco de tu mano y nada ni nadie puede separarnos de ahí. Gracias, Señor, porque en algún momento tú decidiste rescatarnos. Y sabemos que en el tiempo en el que se cumplía lo que tú habías decretado, porque te encarnaste para venir a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, para pagar por nuestros pecados. Gracias porque te hiciste el pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en ti. Gracias por tu resurrección, porque demuestra que tú tenías poder para poner tu vida y para volverla a tomar. Que nadie te la quitó, que tú la pusiste. Gracias por ese amor, Señor. Gracias por tan grande amor que tendremos toda una eternidad para seguir conociendo. Y Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que siguen pidiendo que Dios no les hable, que no les señale su pecado. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan ver que es mucho mejor estar contigo que separados de ti. Y para aquellos que desde niños han conocido las Escrituras, pero han decidido seguir a charlatanes y creer que practicar el pecado no es un problema, Señor, que vuelvan a ti. Y si nunca han nacido de nuevo, que puedan tener ese encuentro personal con Cristo. Te damos gracias una vez más por este domingo, Señor. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias porque sabemos que para nosotros lo peor que puede pasarnos ya nos pasó, y era estar separados de ti. Y que todo lo que venga, Señor, para nosotros es ganancia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos de internet, pues estamos despedidos. Shalom, shalom. Síganse cuidando. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Amén. Amén.